1.1 FM, transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Radio Son Vida. las 6:02. La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida que nos están sintonizando a través del 100.1 y a través de la página de Facebook, sean todos bienvenidos. Este es el programa número 51, este día 3 de febrero, y vamos a continuar con la lectura del libro del Éxodo, en el capítulo 25. Esta es una etapa muy interesante porque ya veíamos cómo Israel fue liberado de Egipto, fue llevado al monte santo de Dios, se le fueron dados las 10 palabras, los 10 mandamientos, se renovó el pacto y ahora se le están dando instrucciones al pueblo para construir lo que será el tabernáculo, lo que será la morada de Dios en medio de ellos. Inicia Éxodo 25:1 de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón, recogerás una ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptarás de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Bueno, a partir de aquí les digo, inicia la construcción, las indicaciones para la construcción del tabernáculo, que era un santuario, una habitación para el Señor, quien desea vivir, habitar en medio de su pueblo. Es importante destacar que Dios estuvo dispuesto a dejar su trono que tiene en el cielo, como desde el inicio se ha mencionado en las Escrituras y también a lo largo de las visiones proféticas, para descender, dejar esa gloria para descender, y manda construir una casa semejante a las casas de los hebreos. Recordemos que en esa época vivían en tiendas de campaña, unos pequeños tabernáculos, y pues con los mismos materiales que ellos utilizan. Esa habitación, bueno, aquí hay un juego de palabras desde el hebreo, no se alcanza a distinguir en el español, pero dice: yo habitaré y en un tabernáculo. Y la palabra habitar es shakán en el hebreo, que significa residir, reposar, hacer morada. Y mishkan, que es la misma raíz de la palabra, pero ahora mishkan es habitar, es el tabernáculo, la cabaña, la casa, la habitación, la morada, la tienda de campaña. Es decir, dice: yo, shakán, y habitaré en medio de ustedes en un mishkan, en un tabernáculo. Y bueno, Rashi lo menciona como la residencia de la santidad, pues es la habitación apartada para Dios. Recordemos que el concepto de santidad, lo consagrado, es algo consagrado, apartado para Dios. Y empezaron a decirle en el mundo hebreo la residencia de la santidad. Y bueno, era la presencia divina que no residía, dice también Rashi, tanto en el Mishkan a causa de los materiales y la estructura de la casa, sino más bien a causa del pueblo, que se convirtió en el verdadero santuario del Señor. Y era una tienda de campaña básicamente como la de los hebreos, pero un poco más grande. En cuanto a las dimensiones, tenía 2 divisiones principales, conocidas como lugar santo y otra lugar santísimo. Fuera de ella había un patio conocido como el atrio, y cercado con los mismos materiales de los que estaban hecha en la tienda. Y sirve de modelo del posterior templo de Salomón, que es el primer templo de material que se construye, luego del segundo templo, una vez que es reconstruido por Esdras, el templo de Herodes y la visión del templo de Ezequiel tienen una estructura
muy, muy similar. Y los antiguos la entendían como una morada temporal, no era que Dios iba a bajar, dejar su trono y vivir permanentemente en esa casa. Ellos lo entendieron siempre que no era una morada temporal diferente al Bait Olamim, o sea, lo que ellos llamaban la morada eterna, donde iba a residir eternamente. Y se convirtió entonces como en una casa de cita, un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, de manera temporal en esa etapa de la historia. Y esa misma figura se utiliza en el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios muy hermosos que, aparte de los sinópticos, trata de describir quién es Jesús. Y ahí menciona precisamente que el verbo, el logos en griego, que traduce al dabar del hebreo, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, y esa palabra habitó, del griego eskenosen, es el equivalente a la palabra precisamente mishkan. Entonces, eskenosen, mishkan. Y significa acampar, habitar en tabernáculos. Hay unas versiones, no la tome nota ahorita, pero una traducción que dice tabernaculizó entre nosotros. Y era el mismo concepto del Dios que desciende y mora en medio de su pueblo. La ofrenda que se recogió, se pidió a Moisés que recogiera, consistía en 15 elementos, que todos eran elementos necesarios para la construcción de la tienda. Unos para las telas y las pieles, eran para la lona, lo que serían las paredes, las divisiones, y el resto de los materiales para los utensilios que iban a ocupar. Solo me llama la atención ahí, quiero resaltar que cuando dice pieles de tejones es un tema debatido, porque los tejones no es un hábitat natural las tierras del Oriente Medio antiguo, y algunos rabinos piensan que se refería a la vaquita marina, que es así, abunda en los mares, ¿verdad?, aledaños, tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo, y además que el tejón era considerado un animal impuro, por eso ellos pues tal vez acomodaron así, o realmente sucedió, no sé, ¿no? Pero no concibieron que este tipo de animal fuera utilizado para construir la casa de Dios. Y dice también que si iba a esos materiales a utilizar para el efod, que es descrito más adelante, solo ahorita les adelanto que era una especie de hombreras que tenía el sumo sacerdote en su indumentaria, y con 2 piedras, una sobre cada hombre, con los nombres de las 12 tribus, de mayor a menor. Y ahí estaban Rubén y Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, y así sucesivamente. Y también esos materiales, esas piedras, eran para hacer el pectoral, que era también una especie de cuadro que iba a tener el sumo sacerdote en su pecho, y contenía 12 piedras, que representando también a las tribus de Israel. Ese como resumen, ¿no?, de lo que va a acontecer, o las instrucciones que se van a dar en lo sucesivo. Y el verso 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Bueno, en cuanto a las medidas, el codo era básicamente la medida de un codo humano. Los hebreos eran más o menos de nuestra estatura, unos 70, unos 60, entonces el codo, nosotros de alrededor de 45 centímetros, dense una idea, 2 codos y medio, pues era poco más de 1 metro 30 centímetros, algo así, y el ancho de 1 codo y medio, o sea, menos del metro, y la altura de codo y medio también, menos de 1 metro. Y era este arca del hebreo Aarón, es una caja, un pequeño ataúd, algunos lo comparaban como un pequeño ataúd o una osamenta, y era símbolo de la presencia de Dios, también llamada posteriormente el arca del testimonio o el arca del pacto, y vendría a contener posteriormente, se dan las instrucciones, que va a tener las tablas de la ley, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, una porción del maná, el alimento que vimos ya anteriormente, que caía del cielo para alimentar al pueblo. Y llegó a representar a los antiguos hebreos lo que llamaban la corona de la Torá, es decir, simbolizaba el estudio de la ley de Moisés.
Y dicen algunos rabinos que posteriormente le agregaron al contenido que Dios les dijo que debía tener esa arca, un rollo de la ley que Moisés escribió. Uno de los varios rollos debieron ser, pero de lo que recibió del Señor y escribió Moisés, uno de esos rollos lo pusieron ahí. Eso no lo dice la Escritura, ya es tradición rabínica. Continúa el verso 11, la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Recordemos que el oro es un material muy apreciado, siempre lo ha sido y usado para asuntos rituales religiosos y para representar a dioses y a reyes. Un caso tal vez muy común, se me viene a la mente uno de los más famosos, la máscara de Tutankamón, de aquel emperador egipcio que era totalmente de oro, ¿no? Entonces, porque representaban reyes o representaban dioses. Aquí el concepto es que esa arca del testimonio iba a estar forrada de oro porque iba a representar precisamente la presencia del Dios de los hebreos, ¿no? De Jehová. El verso 12, fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca y no se quitarán de ella. Bueno, no tomé el dato aquí, pero recuerdo también de la madera de acacia. Es una madera muy liviana y muy dura, pero que no es tampoco propia de esas tierras. Lo resuelve la tradición rabínica diciendo que cuando estaban en Egipto, en un área muy fértil donde sí se daba ese árbol, le instruyó a los israelitas que sembraran ese tipo de árboles y los tuvieran listos, los cortaran y cuando salieran de Egipto se los llevaran consigo y que esa es la madera que se utilizó. Pero bueno, eso es extrabíblico, solamente es algo de la tradición rabínica, pero resuelve el punto de que no era una madera propia de la región tampoco. Y las argollas y las varas servían para transportar el arca, porque no debía de tocarse, se iba a contener la presencia divina, entonces estaba prohibido tocarla, porque entonces había peligro de morir, como sucedió precisamente en el incidente de Usa, cuando allá en 2 de Samuel, cuando los filisteos habían tomado el arca, y después de que les causó estragos allá, y luego fue recuperado a una de los hogares de Israel, después recuperado por David, cuando iban de regreso, pues dice el verso 5 de 2 de Samuel 6, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderas, flautas, símbolos, era una fiesta que el arca regresaba. Pero cuando llegaron a la era, a las tierras de Nacón, Usa, dice uno de los israelitas, extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Una tragedia que el pueblo de Israel lamentó, pero bueno, aquí se cometieron 2 errores, que lo vamos a ver más tarde, solo les adelanto por qué las varas y por qué las argollas no debería de tocarse. Y los 2 errores de ese pasaje es de que transportaban el arca sobre bueyes, en una especie de carreta, y cuando la instrucción era que tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Y la otra que no deberían de tocarlo, ¿no? Entonces trajo un desenlace fatal en esa ocasión. Y luego dice el verso 16, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y eso es entendido por los antiguos hebreos como las tablas de la ley, las 10 palabras que vimos en el programa antepasado, los 10 mandamientos. Y luego, como parte también de esa arca, dice, harás, el verso 17, un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, exactamente para que cubriera la tapa de esa caja. Ese propiciatorio es la traducción de caporet en hebreo, y es una tapadera, es una tapa también de oro fino. Esa sí era solamente de oro, lo demás era de madera recubierta de oro, pero esto era de oro macizo.
Y esa tapadera, que significa cubrir de una manera muy nativa la palabra caporet, pero que también es la misma raíz de la palabra perdonar y expiar. Cuando estudiábamos en Génesis 8 la construcción del arca de Noé, encontrábamos ahí un juego de palabras en el hebreo, se les recuerdo rápido, fue en el programa 14 del 15 de abril del año pasado, y es que le dijo a Noé: construye el arca y recúbrela, calafatéala, escapartá, y recúbrela con brea de copper, la misma raíz, y propiciatorio es caporet, que también significa lugar del perdón, porque capar es expiación. O sea, es un juego de palabras ahí que está ligado con el arca y es un símbolo entonces representativo de salvación del arca de Noé, de un lugar de perdón, un lugar de encuentro también, donde Dios iba a tratar con su pueblo a través de Moisés y posteriormente del sumo sacerdote en turno. El verso 18 dice: harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio, y estarán uno frente al otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio, que es esa base de oro, esa tapadera que cubría el arca. Y bueno, estos querubines, bueno, lo interesante aquí en cuanto a su hechura, dice que tenían que ser de una pieza con el propiciatorio, y aquí lo que se cree es de que fueron labrados a mano, a martillo, y con el mismo martillo pues fundían el oro ahí para unirlo al propiciatorio, para que no lo pegaran, no lo atornillaran, que fuera todo una sola pieza. Era una obra de arte, ¿verdad? Muy, muy particular, muy, muy sublime. Y esos querubines pues son representación de esos seres alados tan interesantes, ¿no? Con rostro humano y cuerpo de animal. En la antigua Mesopotamia los ilustraban mayormente con cuerpo de león y 2 alas. Ezequiel, el profeta, los describe con cuerpos de toros. Y como dice Ezequiel 1:10, el aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, pero los 4 tenían también cara de león a la derecha, otros 4 cara de buey a la izquierda y 4 también cara de águila, y así eran sus caras. Bueno, esos seres medio sutiles, ¿verdad? Que solo tenemos representaciones antiguas y lo que alcanza la escritura a decir, y se ha especulado mucho sobre ello. Los remito al programa número 8 del 4 de marzo del 2024, que ustedes pueden consultarlo en la página de la radio, para que ahí damos una descripción un poco más amplia, para no ocupar mucho espacio ahorita. Y bueno, esos seres siempre estaban rodeando y resguardando el trono de Dios, el trono real. Son seres reales que rodean el trono de Dios en el cielo, y que también, recordemos, en Génesis 3:24, Dios puso uno para resguardar la entrada al huerto del Edén cuando fueron expulsados Adán y Eva por la desobediencia, y con una espada en su mano, una espada de fuego. Y bueno, también un dato interesante que encontré, que tiene que ver con un Mishnah del Tratado de Sukkah, que tiene que ver con un comentario de la fiesta de los tabernáculos, del Sukkot, y las alas deberían de estar extendidas hacia arriba, dice ahí, y no hacia abajo, como en ocasiones aparece la iconografía. De hecho, he visto algunos videos al respecto y no se ponen muy de acuerdo cómo deben de estar. Bueno, en ese Mishnah dice que las alas estaban hacia arriba y ellos mirando el propiciatorio, pero normalmente las representan con las alas hacia abajo cubriendo, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejo, ustedes investiguen conmigo cómo eran, ¿no? Pero les digo lo que dice este Mishnah acerca de estos querubines en este Mishnah de la fiesta de los tabernáculos del Sukkot. El verso 21, después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo encima del propiciatorio. O sea, en ese lugar, en ese instrumento, ese utensilio del templo en particular que estaba colocado en el lugar santísimo, donde solamente se le permitía a un hombre
entrar a ministrar al sumo sacerdote, primero a Moisés cuando no estaba instituido el sacerdocio, después a Aarón y ya después la descendencia arónica. Y dice, hablaré contigo desde encima del propiciatorio, en lugar de encuentro. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Ahí va a estar la presencia de Dios y ahí va a tratar Dios con el sacerdote. Y bueno, ya después de eso, el verso 23 dice, harás también asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, de 1 codo de anchura y su altura de 1,5 codos. La recubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le harás 4 argollas de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Obviamente la misma finalidad del arca del pacto, para transportarlo, no había que tocar esa mesa. Y harás las varas de madera de acacia, las recubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, cubiertas, los tazones, con que se libará y de oro fino la harás. Otra mesa también de oro y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Es que hay algo interesante, el pan de la proposición es lehem panim, es el pan de la presencia, es otra manera de traducirlo, porque panim es rostro y esa expresión, es decir, cuando hay un encuentro entre 2 personas, estamos cara a cara, como decir cara a cara, era estar frente a Dios, son los panes de la presencia, que también se le tradujo así como los panes de la proposición, el pan que está frente al rostro de Dios, vaya, que era también llamado posteriormente el pan continuo, porque tenía que reemplazarse cada semana, o sea, el pan siempre debía estar ahí, debía de contener 12 panes de semblante, le llamaban, o panes del panín, panes de la presencia, representando a las tribus de Israel, y pues también la provisión de Jehová por su pueblo. Ellos ya habían experimentado o estaban experimentando en ese tiempo el maná que caía del cielo, y esta era una representación, decir, del pan que bajaba del cielo, esos panes que bajaban para todo el pueblo, es un pan universal que alimentaba a todo el pueblo, representando en las 12 tribus. Y esto obviamente es un tipo de Cristo para nosotros los cristianos, porque Jesús declaró en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y bueno, entendemos, ¿verdad?, en esa, aunque los antiguos hebreos no sabían de esta revelación, hoy que nosotros hacemos una relectura de todo esto, obviamente me interesa es que entendamos un poco cómo lo entendían ellos y luego cómo lo podemos interpretar desde el cristianismo. Pero todo esto es sombra y figura de lo que había de venir en Cristo, como dice el escritor de la carta a los hebreos, cuando si Dios nos concede llegar al Nuevo Testamento posteriormente, ¿no? Y por último dice el candelabro de oro. Harás también un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos hacia el otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, y una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña central del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelabro. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás, con todos esos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Bueno, este famoso candelabro, el candelero, la menorá en hebreo, es un portador de lámparas. Es una lámpara con 6 brazos y la caña principal, entonces son 7. 7 lámparas, era labrado a golpe de martillo de una sola pieza. Y eso también es algo que todavía no se explican cómo pudo haber sido, ¿no? Un artesano tan perfecto que de una pieza de oro a martillo labrar y que salieran de su tronco principal las 6 ramas y luego hacerle las figuras de las manzanas, las flores, que tiene también todo un simbolismo entre los hebreos, y de un peso de... Bueno, no se ponen muy de acuerdo, porque aquí dice un talento en la traducción al español, que es también como traduce la Septuaginta, pero en el original era un kikar, y es una medida pues en desuso que pues no se ponen de acuerdo ahí los expertos si es que podía ser entre 25 a 46 kilos, dependiendo cómo se le comparaba con un talento, pues entonces el kikar se le compara con el talento, pero no sabemos exactamente cuánto era. Su objetivo era el alumbrado del lugar santo y era pues tipo también figura del Espíritu Santo. En Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Dios representados en esos 7 brazos, cuando dice 4:5 de Apocalipsis, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y bueno, hasta aquí llegamos, no vamos a ver muy a fondo el candelero, ya se nos acabó el tiempo, pero el próximo programa vamos a retomar un poco del significado de las manzanas y estos utensilios, las flores, según lo que me comentó uno de mis maestros de hebreo. Y estamos... ¿verdad? Con una parte solamente de los utensilios. El próximo lunes, el próximo programa, vamos a continuar con el resto de los utensilios y sus funciones, para qué se utilizaban, y también la interpretación ya en la relectura desde el cristianismo, porque es toda esta sombra, era sombra de lo que había de venir en Cristo. Y termino diciendo que este candelero de oro es muy famoso porque cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, en el arco del triunfo romano del emperador Tito, está ahí la figura cargando a los soldados romanos este utensilio que es símbolo de los antiguos israelitas. Y bueno, nos despedimos con este aporte, y queremos saludarles a todos los que nos escuchan, agradecerles que nos sigan sintonizando, que sigan dándole vida a este programa. Les agradecemos sus comentarios que estaremos respondiendo, y sus dudas también, si las tienen, o aportes ahí a través de la página. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, que nuevamente me acompaña, el hermano Beto, que ahora está en los controles ahí ayudándonos. Usted paga, hermano. Y pues ánimo, familia, nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Soy el pastor Jorge Solano. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el 100.1 FM.